Muy buenos días. ¿Cómo están mis hermanos y hermanas? Un placer estar otra vez con ustedes aquí en este canal. Y hoy vamos a continuar con nuestras lecciones en cuanto a los diferentes colores que tenemos en la Biblia. Y hoy vamos a hablar de un color muy bonito, Que Dios me los bendiga, que Dios me los acompañe y inviten a otros a que nos vengan a acompañar a oír lecciones acerca de estos colores que encontramos en la Biblia. Ya hablamos del blanco, ya hablamos del verde, ya hablamos del negro. Y hoy vamos a hablar del rojo. De los cielos descendió Jesús, el Salvador. Aleluya, gloria al Dios de amor. El Señor murió y resucitó. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria al Dios de amor. Aleluya, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. De los cielos descendió Aleluya, el Salvador. aleluya, gloria al Dios de amor. El Señor Aleluya, y resucitó. aleluya, aleluya, gloria a Dios. De los cielos descendió Aleluya, el Salvador. aleluya, por segunda vez. Él regresa y nos lleva. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide. Otra vez aquí hablándoles con ustedes acerca de estos colores que encontramos en la Biblia. Y ya realmente estamos nosotros estamos ya buscando en cuanto a estas cosas que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios en cuanto a estos temas que nos ayudan a nosotros a aprender de la palabra de Dios, a aprender de sus mandamientos. Así que les invitamos acompáñenos, busquen, inviten a otros a que nos vengan a acompañar para seguir aprendiendo de estos mensajes. ¿Cómo describir tu amor que fluye por doquier y es más profundo que el mar? Tú conoces mi duda y mi aspiración y no puedo explicar mi amor por ti. Tan solo escúchame. Escucha, oh Señor, mi alma cantar, un canto de loor, desde mi corazón, mas con mis palabras no puedo decir cuán grande eres tú. Así que mi Señor, escucha mi oración desde mi corazón. Si yo pudiera hablar tan claro como el mar, 1000 años podrían transcurrir para explicar de tu existir. Si escuchas mi corazón, sus latidos dirán: gracias por vivir y por la verdad, gracias por Jesús. Escucha, Señor, mi alma cantar, un canto de loor, desde mi corazón, mas con mis palabras no puedo decir cuán grande eres tú. Así que mi Señor, escucha mi oración desde mi corazón. Escucha, oh Señor,
con mis palabras no puedo decir cuán grande eres tú. Así que mi Señor, escucha mi oración desde mi corazón. Así que mi Señor, escucha mi oración desde mi corazón. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias para los que están conmigo, escuchándome continuando en esta serie de estudios en cuanto a los colores de la Biblia. En realidad estoy muy contento por la aceptación que se ha tenido de estos temas. He visto y he leído los comentarios de mis hermanos y hermanas que realmente están acompañándome y me gusta mucho, me gusta mucho. Y otra vez, este tema de los colores en la Biblia es un tema muy atrayente realmente, porque la Biblia es un libro sencillo, pero Dios ha usado los colores a través de el Antiguo y el Nuevo Testamento para darnos algo más vívido, algo más atractivo, para que nosotros lo busquemos y lo tratemos de entender. Y cuando nosotros leemos muchos versículos de la Biblia donde se usan colores, esto nos ayuda a interpretar lo que Dios quiere comunicarnos, Y otra vez, este color rojo realmente tiene que ver mucho con cosas que nosotros sabemos. Por ejemplo, la sangre es roja. Bueno, en realidad la sangre es como morena, pero cuando tiene contacto con el aire, con el oxígeno, se torna en un color rojo. Por eso vamos a ver en esta lección que se habla del color carmesí, se habla de un color como rosado también, y otra vez todo esto nos lleva a nosotros a entender lo que nosotros podemos ver y aprender de la palabra de Dios. Como decía, esta es ya la quinta lección que estamos hablando, y hablamos nosotros de la introducción, como veíamos cómo se ven los diferentes colores a través de toda la Biblia, comenzando desde Génesis y terminando en Apocalipsis. Y dicho sea de paso, en Génesis hay muchos colores, se manifiestan muchos colores, y el último libro de la Biblia también manifiesta muchos colores. Después hablábamos del blanco, como representa la pureza, la santidad, refleja la justicia de Dios, refleja el poder purificador. Y después hablábamos nosotros del negro. Negro realmente habla del luto, habla del poder, habla de la muerte, habla del sufrimiento. Y también veíamos el verde que habla de la naturaleza, habla de la comida, habla de la renovación, habla realmente de la vida en sí, del crecimiento. Y veíamos cómo se enfatiza bastante el color verde a través de la naturaleza, a través de la creación, a través de la provisión que Dios nos ha dado. Y hoy vamos a hablar del color rojo. Y este color realmente es un color muy interesante en la Biblia. Habla de la energía, habla del poder, habla de la fuerza, habla de la pasión. Y realmente el libro de Cantar de los Cantares, como les he dicho, y no he estado mirando el libro de Cantar de los Cantares y cito una que otro versículo, pero otra vez les quiero animar a ustedes a que lean ustedes el libro de Cantar de los Cantares en la privacidad de su hogar. Y otra vez, como sugería, lean el libro de Cantar de los Cantares, primero la mujer, qué versículos se aplican al hombre, y luego el hombre, qué versículos se aplican a la mujer, porque déjenme decir, el Cantar de los Cantares es un poema donde se ven, por decir así, el contraste, el hombre y la mujer. Y otra vez esto se ha aplicado a la misma Biblia.
pero el color rojo también tiene que ver con impulso, tiene que ver con sacrificio. Y vamos a ver cómo este libro, la Biblia, cómo presenta a este color. ¿Se acuerdan ustedes de Esaú? Esaú y los hijos de Isaac, donde dice que él tenía la piel roja y pelusa, dice allá. También podemos ver que en el mismo libro de Génesis se ve mucho el color rojo. El color rojo. Y el color rojo aporta bastante al significado de las cosas. Vamos a ver en realidad cómo la misma vestimenta que Dios escogió para los sacerdotes estaba denotado con el color rojo. Con el color rojo. Y otra vez todo esto tiene que ver con el vínculo, la unidad, el simbolismo que vamos a ver para el sacrificio de Cristo. Pero el color rojo realmente también está combinado con, por decir así, con el pecado. Está combinado también con el pecado. Y hoy es lo que vamos a ver. Vamos a ver el color rojo como martirio, como amor, como dolor de la pasión, como la alegría de la resurrección, como pecado y como que es la sangre la que se necesita para quitar el pecado. Vamos a ver el rojo que también tiene que ver con el sacrificio, con la expiación, con la redención. Pero también podemos nosotros reconocer que el rojo tiene también que ver con el fuego. Tiene que ver con el fuego. Y otra vez, este color rojo es un color que realmente nos llama a nosotros la atención. Nos llama bastante la atención, especialmente cuando vemos que Dios relaciona el rojo con los sacrificios rituales, con la vestimenta de los sacerdotes, del sumo sacerdote y de los sacerdotes. Y otra vez podemos ver que se relaciona con la sangre en sí, donde estos sacerdotes vestidos de rojo derramaban sangre roja. Sangre roja. Y otra vez este color, y otra vez cuando nosotros lo miramos, vemos muchas claves. Porque el simbolismo del rojo tiene que ver con el sacrificio. El simbolismo del rojo tiene que ver con amor. Con amor. De colores se viste el arco iris del amor de Dios. Y se ve el énfasis que nosotros podemos ver en los momentos de sacrificio, en los momentos de redención. Como comenzando allá en el Antiguo Testamento, el rojo tenía este simbolismo del amor y de la pasión. Y a través del libro de Cantar de los Cantares podemos ver que era el amor romántico, apasionado que tenía este hombre por su amante. Y otra vez, de acuerdo al libro de Cantar de los Cantares, es un amor incondicional. Por eso se ha comparado el libro de Cantar de los Cantares con el amor de Cristo por su iglesia. Pero otra vez, también el color rojo se ha usado de una manera indirecta para hablar de peligro. Si ustedes notan, el color rojo es uno de estos colores que se ve a la distancia. Y realmente se hicieron estudios en buscar cuáles colores se podían usar para los símbolos del tránsito. De símbolos del tránsito. Y ustedes saben que los colores más usados en los símbolos del tráfico son el rojo, el amarillo y el verde. Pero se ha dicho y se dice que el color rojo se ve a más distante que ningún otro color. Y dicho sea de paso, por eso tenemos nuestros símbolos de tráfico, la mayor parte de ellos son en rojos. Los amarillos quiere decir advertencia, los verdes quiere decir continúa, los browns o los café quieren decir información, los que son de anaranjado quiere decir de advertencia, pero el rojo es el que indica peligro.
Indica cuidado, indica algo está pasando ahí al frente. Y cuando vemos la luz roja, rápido nos queremos detener, rápido debemos detenernos. Hay muchos que ven la luz verde y saben ellos que después de la luz verde viene la luz roja. Y muchos dicen, oh, la luz verde quiere decir apúrate, porque ahí viene la amarilla y después de la amarilla viene la roja cuando tenemos que pararnos. Pero en realidad otra vez el uso del rojo, aún en nuestra propia sociedad, nos ayuda a nosotros a mirar estas cosas en cuanto a lo que nos llama la atención. Como decía, el rojo está relacionado con la sangre. Si tus pecados, dice allá, y vamos a ver este versículo más en detalle, si tus pecados fueran rojos como la escarlata, un color muy rojo, dice, blancos van a venir a ser como la nieve. Otra vez, rojo también significa la sangre de Cristo, representa, tipifica la sangre de Cristo. Y normalmente cuando nosotros vemos sangre, relacionamos esto con vida, lo relacionamos con el sacrificio. Y aún lo podemos relacionar con muerte, porque realmente la vida del hombre está en la sangre. Versos de la Biblia. Así que si la vida del hombre está en la sangre y la sangre es roja, esto nos conduce a pensar un poquito más en Cristo, a pensar en la sangre que Él derramó, porque Cristo es el que da la vida. Y si Cristo es el que da la vida, Cristo fue el que derramó su sangre para darnos vida, Y otra vez citando al verso de Isaías, dice, vengan ya. Y entremos a cuenta, dice allá en el libro de Isaías. Y otra vez vamos a ver un poquito más de esto en detalles. Pero dice, vengan ya, estemos a cuenta. Si tus pecados fueran rojos como la grana, rojos como el carmesí, rojos como el escarlata. Y otra vez, el Antiguo Testamento nos está señalando al Nuevo Testamento. Pero vamos a comenzar con algunos versículos en el Antiguo Testamento. Porque en realidad podemos ver nosotros que el color rojo se veía mucho, especialmente cuando estamos hablando del sacerdocio. Y en realidad nosotros podemos ver que Dios específicamente escogió, y otra vez Dios es el que dio el diseño, Dios fue el que dio los detalles en cómo iba a ser todo relacionado al templo. Todo lo que iba a ser relacionado al templo. Y nosotros podemos ver allá en el libro de Éxodos y también en el libro de Levíticos que el rojo fue uno de los colores preferidos de Dios. Comenzando ya en el capítulo 26, y otra vez todo el capítulo 26 habla de la descripción del templo, del tabernáculo. Y luego dice allá en el capítulo 26, en el verso 1, dice, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido. Y dice, este lino torcido va a tener estos colores, azul, púrpura, carmesí. Carmesí es rojo, es un rojo muy profundo. Y el lino del tabernáculo dice que lo iba a tener estos colores. Y otra vez, y hablamos un poquito en cuanto al azul. Todavía no hemos hablado del púrpura. Vamos a hablar del púrpura o el violeta en una de las lecciones más adelante. Pero
Vean ustedes la combinación de los colores realmente. La combinación, el azul mezclado con el púrpura, mezclado con el rojo. Y dice, así van a ser estas 10 cortinas. Yo no sé si iban a ser 10 cortinas. Unas iban a ser de azul, otros iban a ser de púrpura y otros iban a ser de carmesí. Yo no sé, pero la combinación de estos colores realmente da la vida. Da la idea de que era un lugar muy, muy hermoso. Dice ahí mismo en el capítulo 26, en el verso 31, dice, también harás el velo. Acuérdense ustedes que el velo era lo que dividía la parte del lugar santo al lugar santísimo. El color del velo, dice, iba a ser también azul, púrpura y carmesí, de lino fino, un lino bastante caro, un lino bastante, por decir así, que era de calidad. Y dice, esto iba a ser de hecho de estos colores. Dicho sea de paso, ustedes saben que los colores azul, púrpura, carmesí y otros colores no son colores naturales, ¿verdad? El color blanco es color natural, el color verde es color natural, y hay diferentes maneras, o había diferentes maneras, o hay todavía diferentes maneras de hacer el color azul, o de hacer el color púrpura, o hacer el color rojo o carmesí. Y otra vez, esto era parte del trabajo que iban a tener aquellos que iban a trabajar en el templo. Porque iban a hacer estas vestiduras, iban a hacer estas cortinas de esa manera. Ahí mismo en el capítulo 26, dice ahora en el verso 36, harás las puertas del tabernáculo, una cortina de azul, una de púrpura y otra de carmesí. Ahora, noten ustedes que está hablando de las cortinas, está hablando del velo y ahora está hablando de la puerta que entra a este lugar santo que Dios estaba describiendo aquí. Y ahora dice que las puertas del templo iban a tener estos colores. Imagínense ustedes, ahora yo tengo esta camisa roja. Yo tengo camisa roja, tengo camisa violeta, tengo camisa amarilla. Y realmente dependiendo qué sea la ocasión o cuál camisa o cuál color ya he usado, y a veces me gusta a mí tratar de usar diferentes cambios de colores de camisa. Y en este caso Dios está dando la idea de que el templo iba a tener esta variedad. Iba a tener esta variedad de diferentes colores. En Números, en el capítulo, otra vez el número está repitiendo básicamente los mismos requisitos de la construcción del templo, pero en este caso está usando ahí en el libro de Números, está hablando de los paños que se iban a usar en el templo. Dice, también extenderá sobre ella un paño carmesí que cubrirán con la puerta de los pieles de tejones, y luego dice, los pondrás en las varas. Hablando otra vez de este paño que iba a cubrir los diferentes artículos, los diferentes instrumentos que se iban a usar en el templo. Y otra vez Dios especifica cuál color. No lo dejó aquí a la idea de las mujeres, no lo dejó aquí a la idea de Moisés o de Aarón o de los líderes políticos o los líderes de las diferentes tribus. No, Dios dice que Él escogió qué iban a usar, cuál color iban a usar. También podemos nosotros ver que el color representaba la realeza, representaba al rey, y otra vez estas cosas podemos nosotros verlas a través de la Biblia, donde habla en este caso, está citando allá en el libro de Daniel. Y otra vez se ve que la vestidura del rey era de una manera bien atrayente, que se veía, que se reconocía.
Y otra vez, esto está hablando del color rojo y cómo era el color rojo muy atrayente, muy atrayente. Y se habla de que denotaba, de acuerdo a Daniel allá en el capítulo 7, en el capítulo 5, en el verso 7, dice que la vestidura de este rey, la vestidura del rey, era para ser representada de una manera bastante elegante. Y se habla de este color, allá se está usando la palabra púrpura. Y el color púrpura es un color muy, muy profundo que se mira casi rojo. Casi rojo. Dice que la vestidura del rey iba a ser de púrpura. Un color bastante, bastante profundo que se veía así como casi al color rojo. Y allá dice en Isaías capítulo 5, verso 7, en el verso 16, habla de esta vestidura del rey. Pero también, volviendo un poquito acá al libro de Levíticos, el libro de Levíticos también habla de que este color rojo, y se le llama allí hisopo. Hisopo es uno de los colores que se usa allá en el capítulo 14, versos 52 y versos 53, dice, así purificarás la casa con la sangre de las avecillas, con agua corriente, con las avecillas vivas, madera de cedro, hisopo y grama. Otra vez eran los colores muy, muy profundos, hisopo y grama, colores bastante, bastante profundos. Y esto se usaba, de acuerdo a lo que dice allá en el capítulo 14 de Levítico, se usaba para la limpieza. Se usaba para la purificación, se usaba para la expiación, se usaba de esta manera para indicar cómo ellos iban a limpiar. Y luego se habla también ahí mismo en el libro de Levíticos, cuando se hablaba de los que tenían alguna enfermedad, tenían alguna, por decir así, marcas, ellos iban a usar estas cosas que se llaman, que eran de color rojo. Y otra vez, esto estaba manifestando, por decir así, la limpieza. Pero también algo bastante interesante con la historia allá en Jericó. La historia en Jericó. Y otra vez, todo esto viene para hacer un símbolo, hacer una tipificación del Nuevo Testamento. Así como la construcción del templo o la construcción del tabernáculo siguió firmemente al pie de la letra las instrucciones de Dios en usar los diferentes colores en las cortinas, en las puertas, en el velo de rojo. Ahora se habla acá en el libro de Josué algo muy interesante con esta mujer. Esta mujer, la historia de Rahab, que usó este hilo escarlata para marcar su casa, simbolizando que ella iba a proteger su casa, ella iba a protegerla del ataque que iba a tener el pueblo de Israel contra esta ciudad de Jericó. Y esta idea que le dieron los espías a esta mujer Rahab era una idea de protección y de salvación. Noten ustedes cómo Dios comienza con cómo hacer el tabernáculo, cómo era la vestidura de los que iban a servir en el tabernáculo. Y ahora nos viene a dar una historia de expiación con este cordón rojo que simbolizaba la salvación de esta familia. Muchos realmente deben entender que este color rojo, como decía anteriormente, el color rojo se ve a la distancia. Y otra vez, claro que tenía que ser rojo.
Y esta mujer que era pecadora, una de las profesiones más antiguas, porque ella era prostituta, ella era ramera, ella era una forastera, y ella se convirtió al judaísmo. Ella aceptó que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Y ella, al poner este cordón, este lazo, esta muestra de arrepentimiento, de sumisión, de fe, porque fue lo que ella demostró con este cordón rojo. Demostraba la confianza en Dios, de que Dios la iba a salvar. Y sin ninguna discusión, sin ninguna duda, ella obedeció la voz de estos espías, porque ella sabía que ella podía ser salva si ella obedecía la voz de los espías. Y ella tomó una decisión primeramente para ella misma, pero también para su familia, mostrando un acto público de fe al poner este cordón rojo, esta cinta roja, esta muestra de marcar su casa para que ella y su familia fueran salvas y no fueran destruidas. Yo no sé de ustedes, mis hermanos y mis hermanas que me escuchan. Realmente, cuando yo veo cómo Dios usó el color rojo en el Antiguo Testamento, primero en el tabernáculo, después con el color de la realeza, en este caso está hablando allá del rey Nabucodonosor, y después con la limpieza que se hacía en el tabernáculo, en la purificación allá en el tabernáculo. Y ahora con esta mujer hablando de la salvación. Y otra vez, acuérdense que el libro de Job habla del color rojo. Job allá en el capítulo 16, verso 16 dice: mi rostro está rojo de llanto. Job está diciendo que él estaba lleno de un profundo dolor. Su rostro estaba rojo, posiblemente de vergüenza, posiblemente de dolor, posiblemente de llanto. Y podemos ver aquí con Job la tristeza profunda que él tenía, el sufrimiento humano, y muchos están enrojecidos por el pecado. Y aquí podemos ver nosotros a Job demostrando humillación, demostrando dolor, demostrando aquel sufrimiento. Y como decías en el libro de Cantar de los Cantares, en el capítulo 4, se habla bastante del rojo. Allí indicando la belleza, indicando, por decir así, el amor. Porque déjenme decirle, el color rojo siempre se ha demostrado con el color rojo. Y esto ahora nos lleva al Nuevo Testamento. Y podemos ver otra vez en el Nuevo Testamento que el rojo está asociado con la sangre, con el sacrificio y con la vida. Y podemos nosotros ver, usando el libro de Efesios, ahí en Efesios en el capítulo 1, donde se habla de esa oveja redentora, de ese que fue muerto en la cruz del Calvario,
de ese que dio su sangre roja, carmesí. Y en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Sangre roja fue derramada en la cruz para la redención de nuestros pecados. Sangre carmesí fue derramada en la cruz para que tú y yo alcanzásemos las riquezas de su gracia. Pero podemos ver también que el rojo se ve también como el amor, como el amor. Allá en Romanos, en el capítulo 8, comenzando en el verso 35, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Qué nos separará de ese amor que está simbolizado con el color rojo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligros, espada. Déjenme decirles que hay muchos que se separan del amor de Cristo cuando hay persecución. Hay muchos que se separan del amor de Cristo cuando hay angustia. Hay muchos que se separan del amor de Cristo cuando hay hambre, cuando hay desnudez, cuando hay peligro, cuando hay guerra, espada. Pero eso dice que nada nos puede separar del amor de Cristo. Nada puede separarnos del amor de Él. Nada debe separarnos de ese amor que Él nos dio, porque primeramente acordémonos que Él dio su sangre roja, que salió de su cabeza, que salió de su costado, que salió de sus manos, que salió de su espalda, porque Cristo fue azotado, Cristo fue clavado, Cristo fue martirizado, todo por el amor a nosotros. ¿Y qué nos puede separar de ese amor de Cristo? Nada. Nada debe separarnos de ese amor. Pero también podemos ver que el rojo, así como en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento indica expiación, indica redención. Y nosotros podemos ver, como dice allá en Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de la maldición del pecado, de la maldición de la perdición. Porque dice que Cristo mismo se entregó en esa cruz y Él mismo se hizo maldito para darnos a nosotros la salvación, para darnos a nosotros la remisión de pecados, la expiación de nuestros pecados. Mateo, capítulo 27, verso 28 y verso 29, dice que le desnudaron a Cristo. Le quitaron la ropa que Él tenía y dice que le pusieron un manto rojo, escarlata. Y dice también allá en Mateo 27, verso 28, dice que también le pusieron una corona de espina y se la pusieron en su cabeza. Los soldados romanos se burlaron de Cristo al darle aquel manto rojo. Oh, ¿tú quieres ser rey? Vamos a darte un manto de realeza, de rey. Y dice que le quitaron su ropa que él tenía y le dieron el color de la realeza, el color de este manto rojo. Y además de eso dice que le dieron una corona.
haciendo burla de él. ¿Quieres ser rey? Aquí está tu corona, una corona de espina y un manto rojo, tratando de humillarlo, tratando de deshonrarlo. El manto rojo que le dieron era la vestidura real para un rey, pero para Cristo se convirtió en un acceso, en un manto cruel. La corona era símbolo del rey, pero a Cristo le dieron esta corona de espinas. Cristo mismo fue rey, rey de reyes, señor de señores. Pero ellos, los soldados romanos, se estaban burlando de él. Se estaban burlando de él. Muchos, lamentablemente, muchos también se burlan de Cristo cuando viven de una manera que no es agradable y aceptable delante de Dios. Muchos se burlan de él porque él no es su rey. Muchos se burlan de él porque él no es su Señor. Muchos se burlan de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario para la remisión de nuestros pecados. Pero también el rojo indica peligro, indica peligro, indica advertencia, indica advertencia. Allá en Apocalipsis, en el capítulo 6, verso 4, verso 12, capítulo 12 también, en el verso allá en el verso 12, capítulo 12, verso 3, se habla de que el color rojo indica peligro. Dice allá en el capítulo 6, en el verso 4, entonces salió otro caballo, uno rojo como fuego, y se le dio a este su jinete poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran la gente entre sí. Esta visión del libro de Apocalipsis nos está hablando de un caballo de guerra, probablemente indicando que iba a derramar sangre inocente, que iba a hacer conflictos, que iba a quitar la paz para hacer la guerra. Iba a ser caos, iba a ser confusión en la tierra. En el capítulo 6, en el verso 12, que dice que hubo un gran terremoto y el sol se convirtió en negro y la luna se volvió roja como la sangre. Aquí ahora nos está hablando de la confusión, está hablando de profecías posiblemente cosmológicas, está hablando del terror, está hablando de la conmoción que iba a haber en la creación, está hablando de las alarmas, las advertencias que Dios estaba dando al hombre para que se arrepintiese. En el capítulo 9, en el verso 17, habla también allí del azufre, que era rojo. Habla de los caballos, habla de las corazas de color rojo, fuego. Aquí la visión de Juan ahora está hablando de cómo iba a venir muerte y cómo iban a venir plagas. Cómo el rojo está aquí representando la violencia. Cómo está representando la guerra entre los hombres. Cómo está representando el terror.
cómo está representando a un mundo que se está desmoronando por el pecado. En el capítulo 12 también de Apocalipsis, ahora en el verso 3, dice que apareció una señal de este dragón rojo que tenía 7 cabezas y tenía 7 cuernos. El dragón sabemos que representa a Satanás, al enemigo de Dios. Y este dragón enorme, poderoso, grande, de color rojo para que todos lo vieran, está representando cómo el diablo quería destruir al Mesías al hacer guerra contra la iglesia. Pero qué hermoso es saber que nosotros sabemos el fin del libro de Apocalipsis. Qué bueno que nosotros sabemos la historia final del libro de Apocalipsis. Porque Cristo va a vencer. Cristo va a vencer. Y Cristo va a vencer cuando nos lleve allá al cielo. Allá al cielo. Hay otros versículos en Apocalipsis. Capítulo 17 habla de la mujer que estaba vestida de escarlata. De este color rojo. Un color rojo muy, muy brillante. En el capítulo 18 habla de la ciudad, que también estaba ella vestida de tela. En este caso está hablando de la Nueva Jerusalén, la gran ciudad, vestida de lino, de púrpura, de escarlata. Podemos nosotros ver que el libro de Apocalipsis habla mucho del peligro. Habla mucho de las advertencias y cómo nosotros tenemos que tener cuidado de vivir nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero yo quiero regresar allá al libro de Isaías, en el capítulo 1, verso 18. Y aquí tengo 3 diferentes versiones de este mismo versículo. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Venid luego y vamos a razonar. Vengan ahora y razonemos juntos. Vengan ahora y veamos cómo Dios mira a nuestros pecados. Cómo Dios ve a nuestros pecados, cómo Dios ve a nuestra situación. Y nosotros podemos ver aquí que los pecados son rojos, como la grama, rojos como el carmesí, rojos como el escarlata. Nosotros podemos ver cómo esto es. Esta es la situación de nosotros. Aquí los colores se utilizan de una manera maravillosa para ilustrar cómo Dios puede transformarnos, cómo Dios puede cambiarnos, cómo Dios puede hacer algo que es muy vivo, como es el pecado en nuestra vida, y cómo Dios lo puede poner y hacerlo blanco como la nieve, blanco como la lana, blanco como la blanca lana. Nosotros podemos ver por estos versículos aquí que así como en el libro de Apocalipsis, el libro que habla de aquellas advertencias, el mismo libro de Apocalipsis ahora nos dice a nosotros que el Señor quiere hacernos blancos y ponernos esta vestidura blanca.
esta vestidura que fue blanqueada por la sangre del Cordero. Cómo los pecados pueden ser redimidos. Cómo los pecados pueden cambiar de un color rojo a un color blanco. Cómo nosotros podemos ver la gravedad del pecado y cómo nosotros podemos ver el precio que fue pagado para redimirnos y darnos la vida eterna. Oremos. Señor, gracias te damos por hacernos ver cuán feo es el pecado y cuán llamativo y que todos pueden ver el pecado porque es rojo. Pero rojo también es la sangre. Rojo es también los colores del sacrificio. Y sabemos que a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo, a través de Él como Rey y Señor, a través de su sangre que Él derramó para pagar y redimirnos, pagar el precio del pecado, y Él nos dio vida, y nos dio vida en abundancia, porque la sangre de Cristo es vida, la sangre de Cristo es salvación, la sangre de Cristo es remisión, la sangre de Cristo es expiación, y Él nos ha hecho blancos, puros, sin ninguna mancha. Ayúdanos, Señor, a reconocerle y a vivir como Él nos está enseñando. Y cada vez que nosotros veamos algo que es de color rojo, que nosotros reconozcamos que fue su sangre la que nos salvó, pero que también los pecados eran rojos, rojos, y estábamos alejados de esa ciudad santa y pura, y solo Cristo con su sangre nos dio el acceso. Bendícenos y ayúdanos a entender mejor tu palabra. Y es por Cristo por quien oramos. Amén. Bueno, hermanos, realmente hay mucho que nosotros podríamos hablar del color rojo. Hay más que podemos hablar del color rojo. Pero por ahora, esto es suficiente. Esto es suficiente. Y les invitamos para la próxima ocasión, vamos a hablar del color azul. Del color azul. Y otra vez, el color azul lo vemos en el cielo, lo vemos en el mar. Y vamos a hablar del color azul más en detalle en la próxima ocasión. Quiero otra vez darle este recordatorio del encuentro iberoamericano allá en Monterrey del 6 al 11 de octubre. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide, que Dios me los siga acompañando, que Dios me los siga ayudando en ver y en entender estos colores que nos ayudan a vivir mejor en esta vida. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima ocasión donde hablaremos y seguiremos hablando de otro color en la Biblia. Que Dios me los acompañe. Yo te adoro, Señor, yo te alabo, Señor, yo te quiero conocer, Señor, yo te amo, Señor, yo te espero, Señor, yo te quiero recibir. Si tú eres el Dios real, Dios querido sin igual, yo te adoro, Dios, cada día más.
Yo te adoro, Dios, cada día más. Señor, yo te adoro. Señor, yo te alabo. Señor, yo te quiero conocer. Señor, yo te amo. Señor, yo te espero. Señor, yo te quiero recibir. Si tú eres el Dios real, Dios querido sin igual, yo te adoro, Dios, cada día más.